Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es José Ailán Cruz, soy integrante del grupo número 4. Pues les explicaré la guía número 4 del módulo 3, reacciones químicas, compuestos orgánicos. El tema número 1 es características de los compuestos orgánicos. Compuesto orgánico es toda sustancia que en su composición contiene carbono, hidrógeno y otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, yodo, entre otros. Las características fundamentales son: número 1, tiene puntos de fusión relativamente bajos. Por ejemplo, el alcohol etílico es líquido a temperatura ambiente. Número 2, la mayor parte de los compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero solubles en líquidos orgánicos. Número 3, en su mayoría los líquidos orgánicos son menos densos que el agua, por lo tanto flotan sobre ella cuando se intenta disolverlo. Número 4, los compuestos orgánicos representativos son inflamables. Algunos de ellos pueden catalogar como explosivos en el aire, como la gasolina. Número 5, los átomos de estos compuestos se unen por medio de enlaces covalentes. Número 6, generalmente estos compuestos son malos electroconductores. Número 7, existe una gran cantidad de compuestos orgánicos agrupados de acuerdo a su estructura. Número 8, presenta isomería. Este término identifica la propiedad que tiene dos o más compuestos con la misma fórmula molecular, pero distintos arreglos estructurales. Por consiguiente, presentan propiedades diferentes. Estos compuestos se conocen como isómeros. El segundo tema es compuestos orgánicos y su división. Los compuestos orgánicos se dividen en tres partes: hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados. Ejemplos de hidrocarburos: acíclicos, cíclicos, aromáticos, halogenados. Ejemplos de los compuestos oxigenados son alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cótonas, ácidos y éteres. Los ejemplos de compuestos nitrogenados son amidas, aminas, nitrilos, nitrocompuestos. El tema es características del átomo de carbono. Está ubicado en el grupo número 4 de la tabla periódica. Es sólida a temperatura ambiente. Su símbolo es la C. Su número atómico es el 6 y su masa es el número 12. El carbono posee 6 electrones. 2 de ellos se ubican en el primer nivel de energía del átomo, tanto que los 4 restantes se ubican en el siguiente nivel. El carbono tiene valencia 4,0 es tetravalente. El cuarto tema son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos están divididos en dos partes: de cadena abiertos, que son los alifáticos, y de cadena cerrada. Los de cadena abierta son saturados y insaturados. En los saturados están los alcanos, que se encuentran en la naturaleza. Se produce como un producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. En los insaturados están los alquenos y alquinos. Los alquenos abundan en la naturaleza. El eteno es un compuesto que controla el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas y la maduración de los frutos. Los alquinos se usan en la preparación de numerosos compuestos como acetaldehído, etanol, ácido acético, isopropeno, caucho artificial, etc. En los de cadena cerrada están los saturados, insaturados, aromáticos o bencénicos. Los saturados son los cicloalcanos. Aparecen de forma natural en diversos petróleos. En los insaturados son los cicloalquenos y cicloalquinos. Los cicloalquenos utilizados en el proceso de maduración de frutas: etileno,
otros como los polímeros en medicina y odontología, como materiales de rellenos en las piezas dentales. Los cicloalquinos, el acetileno es la materia prima de los cauchos sintéticos. El acetileno se emplea en la industria como soplete oxiacetilénico, ya que se logra alcanzar temperaturas superiores a los 2700 centígrados, facilitando el corte de las mismas. El acetileno se emplea como materia prima en la obtención de ácido acético y fabricación de monómeros, que son utilizados en la obtención de cauchos sintéticos y plásticos. La fórmula general de los alcanos es CnH2n más 2, donde N es igual al número de carbonos del compuesto. El quinto tema es los alcanos. Los alcanos son los hidrocarburos que forman 4 enlaces sencillos en disposición tetraédrica. Entre las propiedades físicas de los alcanos se pueden citar las temperaturas de fusión y ebullición. Aumentan con el número de carbonos y son mayores para los compuestos lineales. Son menos densos que el agua y solubles en disolventes apolares. No se disuelven en agua, por lo tanto flotan en ella. Son compuestos poco reactivos, no reaccionan con los ácidos o bases fuertes. Sin embargo, la combustión es una reacción importante de los alcanos. El metano es el primer compuesto de la serie de los alcanos. Se produce por la descomposición de los residuos orgánicos por acción bacteriana. Por eso se le conoce como gas de los pantanos. Tiene una gran utilidad como combustible. El etano. En condiciones normales es gaseoso y un excelente combustible a temperatura ambiente. El etano es un gas inflamable, por lo cual para almacenarlo hay que mantener en lugar frío. Propano. El propano, del griego primer orden, y pion, grasa, y el sufijo químico ano, dado que es el primer en los ácidos grasos. Es un gas incoloro e inodoro. El butano, llamado butano, es un hidrocarburo saturado parafínico o alifático, inflamable gaseoso, que se licúa a presión atmosférica a menos 0,5 centígrados, formado por 4 átomos de carbono y por 10 de hidrógeno, cuya fórmula química es C4H10. También puede denominarse con el mismo nombre a un isómero de este gas, el isobutano o metilopropano. Pentano, también llamado pentano, es un alcano formado por 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Su fórmula es C5H12. Propiedades físicas y químicas. Es líquido, incoloro, momento dipolar 0. Punto de ebullición de 35.95 centígrados. Punto de fusión de menos 129.85 centígrados. El sexto tema, el metano, gas de los pantanos. El metano es el primer compuesto de la serie de los alcanos. Se produce por la descomposición de los residuos orgánicos por acción bacteriana. Por eso se le conoce como gas de los pantanos. Tiene una gran utilidad como combustible. La forma tetraédrica del metano se muestra en la figura. La actividad era completar la siguiente tabla con los siguientes ejercicios. Era buscar el nombre del alcano, el número de carbono que contiene, su fórmula molecular y su fórmula estructural. Actividad de refuerzo Prepae 2020. Actividad número 1, movimiento de la bicicleta. En el siguiente diagrama se presenta el movimiento de Adrián en su bicicleta. La respuesta de la gráfica es la A, que se encuentra en el módulo 1 del primer año en la página 135 a 137, que es la proporcionalidad directa. La pregunta número 2 es compra de medicina. Sofía debe tomar una pastilla de acetaminofén de 500 miligramos cada 6 horas.
Sin embargo, en la farmacia le vendieron la siguiente presentación: acetaminofén, 10 tabletas de 500 miligramos, 80%, considere, igual a 80% minuto, entre paréntesis 80% acetaminofén, 20% maltosa. ¿Cuántos miligramos de acetaminofén tiene cada pastilla que compró Sofía? La respuesta es 400. Cada pastilla tiene menos de 500 miligramos de acetaminofén, por lo que se plantea una regla de 3 para determinar la concentración del soluto, es decir, que la cantidad de acetaminofén presente de solución que compone la pastilla.